Bien, vamos a seguir hablando de estos temas, de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, los proyectos, las intenciones. Puede ser denominado como un proyecto esto, ¿no? De la cesión de un terreno a una escuela. Sería interesante también conocer o seguir conociendo proyectos que tengan que ver con el beneficio para toda la comunidad de San Martín. Pero vamos a hablar un poco de política, porque eso es lo que hicimos, no de política partidaria, pero de política sí, y de la historia argentina. Eso es lo que pudimos hacer el sábado, en el marco de la presentación del libro Eran humanos, no héroes. Es una crítica a la violencia de Estado ejercido durante la década del 70. La escribe Graciela Fernández Meijide. Tiene 82 años, es miembro de la CONADEP. Es mamá de un niño, de un joven desaparecido, joven de 17 años, que en 1976 fue desaparecido y asesinado. Fue diputada por Buenos Aires, fue ministra de Desarrollo Social de la Alianza durante la gestión de Fernando de la Rúa, y vino a San Martín de los Andes a presentar este libro que habla de una u otra manera de la historia vivida por ella, desde su persona, pero también refleja la historia que se vivió en Argentina en una de las épocas más oscuras, con una crítica bastante interesante. Pero lo más interesante de todo es la palabra que nos pudimos llevar de Graciela Fernández Meijide. Vamos a compartir, si te parece, Guillermo, la entrevista con la ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de la Rúa. Es un libro de indagación sobre lo que nos pasó en los 70, primero el por qué nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado. Si uno tiene que tomar una década que no nos dejó nada, uno podría decir esa década. Lo único que nos dejó fue sufrimiento y pérdida, de ambos lados, de todos los que se enfrentaron. Y por el otro lado, intentar decir, afirmar lo que yo creo, que sí hubo guerrilla en la Argentina, sí hubo jóvenes, sobre todo jóvenes de clase media, universitarios, que decidieron acortar el camino de la política por el camino de las armas, y que hubo una feroz represión con todas las armas que condena hoy la jurisprudencia internacional, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, porque yo sentía muy peligroso e injusto que desde el discurso oficial se dijera que todos ellos habían sido víctimas, cosa que es cierto, lo fueron, pero de ahí pasaban a ser héroes. Y no es verdad. El héroe es, lo dice la mitología, es hijo de un humano y un dios, y no era el caso, eran humanos. Y Hannah Arendt dice, cuando analiza el juicio a Eichmann, dice en un momento, lo inhumano forma parte de lo humano. Es decir, las cosas terribles que se podían llegar a hacer, esa decisión de entregar la vida, ese paradigma amigo-enemigo, que además al enemigo hay que destruirlo, fue parte de nuestra historia dramática, trágica, ¿no? Y quería escribir sobre eso. Esto de la diferenciación entre el humano y el héroe fue uno de los motivos por los que, por ejemplo, se enojó con Juan Cabandier cuando ocurrió lo que ocurrió. No, y no me enojé tanto con Juan. Fíjate vos por qué. Yo entendí el enojo de la sociedad con un muchacho joven que cuando le van a hacer una boleta de tránsito dice, no, escuchen, yo soy hijo de desaparecido, soy diputado. Es decir, como si cualquiera de las dos cosas te pusiera fuera de la exigencia de cumplir la ley que tenemos todos. No hay categoría social que te diferencie de los demás. Ni a mí como madre de desaparecido, ni a él como hijo de un desaparecido. Al mismo tiempo, conozco la historia de Juan. Y por un lado fue sujeto de una de las prácticas más perversas de la dictadura, la apropiación. Ustedes piensen, Juan en el vientre de su madre padeció el miedo de su madre, que era militante, padeció la tortura que a su madre la sometieron y nació en un lugar donde después la desprendieron, le lo entregaron, lo regalaron a una familia que le ocultó la verdad de su identidad durante mucho tiempo. Ustedes me dirán
Bueno, es muy doloroso porque estaba en ese lugar. Y ahí también es la responsabilidad de un gobierno que utiliza el símbolo de los hijos desaparecidos tan doloroso y le da una responsabilidad que está claro que no podía asumir. Entonces, yo incluso tuve una expresión, claro, una cuestión adolescente, yo le dije, fue más de abuela, que ese nene, era, por favor, no te dejes manipular, que sé. Bueno, pero la historia de él habla de adolecer de cierta parte de su identidad también, ¿no? Digo. Bueno, sí, es una historia dramática. Me podrán decir, y tienen razón, que Victoria Donda tiene la misma historia y que tiene otra actitud. Es verdad. Seguramente quienes la criaron, que no eran policías, le dieron otros recursos. La crítica analiza el libro como un análisis valiente y dice lúcido. ¿Usted considera que es valiente o forma parte de su vida cotidiana al haber vivido toda esta historia? Está bien, pero valiente no quiere decir no tener miedo, ¿no? El que no tiene miedo no es valiente, es loco, inconsciente. Pero yo creo que en ese sentido, cuando se dice valiente, es porque se supone que como el discurso de algunos grupos que tienen la verdad, se la apropian, el caso de madres, el caso de abuelas, siendo del mismo colectivo, porque incluso trabajamos juntas durante la dictadura, parecería que yo traiciono ese discurso diciendo, escuchen muchachos, no es verdad que madres y abuelas y yo, en el caso de ellos que lo asumen, yo no lo digo, luchaban por las mismas cosas que luchaban sus hijos. Abuelas y madres lucharon por la vuelta a la democracia, lucharon por los derechos humanos. Los revolucionarios no querían democracia, era un concepto pequeño burgués, se decía con desprecio, y lo que querían era la revolución. Y el tema de derechos humanos, ni por derecha ni por izquierda. Si uno estaba dispuesto a matar y a exponerse a que lo mataran, ¿cuál era el tema de derechos humanos? Y tampoco los militares tenían aprecio por el concepto de derechos humanos. Aprendimos lo que era la violación a los derechos fundamentales, la vida y la libertad, después de haber pasado por semejante dolor y tragedia y horrores. Bueno, si eso es ser valiente, puede ser. Lo que más cuidado me puso a mí, yo no tenía temor, es ser muy respetuosa de las decisiones que habían tomado esas muchachas y esos jóvenes, y al mismo tiempo poderlos criticar con todo el respeto. ¿Usted cree en el destino, Graciela? No, yo creo que se hace el destino, cada uno hace su destino. Es decir, cada uno hace lo que puede con lo que le dieron. Lo que le ocurrió a Pablo en el 76 influyó en el camino que usted eligió a partir de ese momento. No sé si, no puedo decir que lo eligió en ese momento, pero... No, pero esas son consecuencias, y ahí me cambió la vida, es cierto, me la dio vuelta, no solo a mí, a otra gente también, a padres que eran de derecha, tuvieron que salir a defender los derechos de su hijo que estaba peleando desde la izquierda. No te olvides que montoneros, muchos de ellos provenían del catolicismo nacionalista y muchos de los padres de esas familias habían sido comandos durante el golpe a Perón. Y sus hijos de una familia antiperonista que se transformaran en peronistas y en revolucionarios, a los padres los obligó a dar mucha más vuelta que a mí. Esta es parte de nuestra historia. ¿Aprendimos de lo que ocurrió? ¿Usted cree que Argentina aprendió de lo que ocurrió en el 70? Yo creo que sí, que hay cosas, no sé si de lo que ocurrió en los 70, de lo que seguramente Argentina aprendió es lo que significa dejar en manos de una corporación, en ese caso la militar, sus destinos. Me parece que le quita espacio a los golpes, ¿no? Y
Eso sí, lo que no quiere decir que hayamos sido capaces de construir una democracia sólida, con instituciones que le den el mensaje a todo el mundo de que cuida de sus derechos y se los garantiza. Me parece que tenemos una democracia muy débil todavía, tenemos una deuda fuerte con ellos, ¿no? con esa situación, pero yo creo que fuimos avanzando. ¿Y hoy cómo ve a la Argentina? ¿Cómo ve el gobierno? Espérate que saco la bola de cristal y te digo enseguida. No, digo, ¿cómo ve las actitudes, por lo menos, del gobierno actual? No, este gobierno va de salida, y bien, por suerte no va a salir antes de tiempo, por suerte todo el mundo, tanto espero que los propios responsables del gobierno, empezando por la Presidente, cuando se vuelva a hacer cargo del puesto, y la oposición son conscientes de que a todos nos conviene que al país le vaya lo mejor posible siempre, porque el gobierno que viene lo que menos desea es encontrar un caos. Por lo tanto, tengo esperanzas en que todo el mundo va a apuntalar esa situación. Y yo ya hoy diría cómo miramos el futuro, cómo se construye lo que va para adelante, es decir, concretamente, desde la política y desde la sociedad. De la sociedad, ¿qué va a exigir? Y desde la política, ¿qué respuesta va a dar? ¿A qué se hace con la inflación? ¿Qué se hace con el tema seguridad, pero en profundidad? No la cuestión de que si le bajamos la edad a los chicos para hacerlos punibles antes, porque así vamos a terminar siendo más cárceles que escuelas. Esa no es la solución, es la solución aparente. Después terminan escapándose de las cárceles montones de gente, pues revientan. ¿Cómo hacemos con el tema de educación? ¿Cómo incorporamos a la sociedad toda la cantidad de jóvenes, que son más de 600.000 actualmente, entre 14 y 24 años, que están afuera de la sociedad, no trabajan ni estudian? ¿Te imaginas lo que va a ser? Por una cuestión ética primero, pero además porque no hay país que crezca con esa mochila de plomo. Si no los incorpora y los habilita para las demandas que vienen, tenés que pensar que la industria hoy ocupa el 10% de la mano de obra. Entonces la fantasía de hagamos más fábricas, porque así hay más trabajo. Ojo, lo que más ocupa mano de obra son los servicios ahora. Todo lo que tiene que ver con estos medios, con la comunicación. Para eso hay que entrenarse, hay que tener conocimiento, hay que poder pensar, hay que saber leer textos, interpretarlos, interpretar situaciones. Esto tiene que ver también mucho con la política social, y usted fue ministra de Desarrollo Social. Digo, ¿qué opinión le merece lo que hoy está ocurriendo desde el punto de vista? Yo creo que hoy, a ver, cuando se subsidió para que la gente no pasara hambre, está bien, eso está bien. Lo que no se puede pasar eternidades creyéndose que eso alcanza. Y tanto es así que el voto en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, de un sector del conurbano bonaerense que siempre fue peronista, esta vuelta dejó de votar. Y es esa gente que estaba recibiendo sus subsidios. Mi interpretación es que dijeron, bueno, muy bien, cuando vinieron los subsidios, esto nos saca del hambre, nos saca de la miseria. Ahora, después de un tiempo, dicen, no nos saca de la pobreza, no nos saca de la necesidad, no nos permite crecer, no nos da piso donde apoyarnos, porque no se corresponde con las mejores escuelas donde hay chicos y muchachos con las mayores necesidades, no se corresponde con los mejores hospitales ahí donde nadie se puede pagar una prepaga, o porque no trabaja, no tiene obra social. Esto es lo que tendría que construirse, y este es el desafío para los políticos en el futuro. Me dijo que por suerte este gobierno va a terminar el mandato. ¿Cree que fue una de las
mayores deudas de la alianza el hecho de no poder terminar? ¿Y fue un fracaso de la alianza o hubo factores externos que... Bueno, no, ahora ya vamos a hablar de otro tema. La alianza fracasó por más de un tema, pero no fue el único gobierno que se fue antes de tiempo. Ya le había pasado a Alfonsín, y fueron crisis económicas, en ambos casos. En buena medida en el caso de la alianza, por cuestiones objetivas, que tienen que ver con que la soja en ese momento estaba a $100 la tonelada, y China y la India no estaban comprando como están comprando ahora. Es decir, nuestras commodities no valían nada, por lo tanto no ingresaba por impuestos lo que después ingresó después del 2003. Y además hubo una cuestión, esto en cuanto a lo externo, ¿no? Una decisión después del triunfo de Bush, que reemplazó a Clinton, que fue justo en esa época, de no permitir que los países que tenían deuda contrajeran más deuda, que es lo que el FMI en la gestión anterior favorecía. Por lo tanto, lo que Menem hacía, deuda para pagar deuda, la alianza tuvo que frenar en seco y chocó contra la pared. Ahora, después, internamente, subjetivamente, tuvo distintos problemas. La renuncia del vicepresidente muy pronto, lo cual deshizo la alianza políticamente, esta es la realidad. Y después un presidente que había sido puesto para conservar, si ustedes recuerdan decían, nunca vamos a tocar la convertibilidad, pero que cuando tuvo que actuar para cambiar, no tenía la capacidad para hacerlo. Eso fue un tema, ¿no es cierto?, en la alianza. Si me duele, porque pusimos mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, como dicen, para construirla, ¿no? Fue una ilusión, ¿no? Como usted fue dice, una fuerte ilusión para mucha gente y también tuvo sus consecuencias después, porque mucha gente quedó frustrada con esa oferta, que era una oferta interesante porque era moderna, porque traía una agenda nueva, porque tomaba lo mejor del radicalismo y del justicialismo, intentaba hacerlo. Después no le creía, todavía hay dificultades para la creación de nuevas fuerzas, por eso perdió la confianza en la política.